Bienvenidos a la reflexión crítica del primer capítulo de la asignatura Liderazgo Cristiano y Abuso Espiritual. Esta grabación no es un resumen del primer tema de la asignatura, eso lo tenéis en otro apartado. Lo que sí que es, como dije anteriormente, es una reflexión crítica, es decir, nos vamos a hacer una serie de cuestionamientos para no naufragar en el tema y tocar la raíz del problema que abordamos en este primer capítulo de la asignatura. Dicho lo cual, yo soy Daniel Trayero, profesor de esta materia, y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿A quién sirve realmente nuestro liderazgo? ¿A quién sirven los pastores? ¿A quién sirven los ancianos? ¿Los responsables de una iglesia? ¿O los consejeros? Cuando hablamos de liderazgo cristiano, casi todos estamos de acuerdo en una afirmación. El líder cristiano debe servir. Es difícil encontrar a un pastor, dirigente o responsable de iglesia que diga abiertamente: yo quiero dominar a las personas, yo quiero controlar sus decisiones, o que diga: quiero utilizar la iglesia para aumentar mi prestigio. Pues seguramente que hay mucha gente que piensa de esta forma, pero no lo dicen abiertamente. Lo más normal es que todos empleemos palabras como yo estoy en la iglesia para servir, para entregarme, porque quiero cumplir mi visión o mi misión, porque quiero tener cuidado de otras personas, porque quiero cumplir mi llamado de parte del Señor, o quiero sacrificarme haciendo este trabajo al cual entiendo que el Señor me llamó. Y sin embargo, el problema comienza precisamente aquí, porque podemos utilizar el lenguaje del servicio mientras ejercemos un poder que no sirve, sino que, bien al contrario, hace daño. Podemos llamarnos siervos y esperar un trato privilegiado. Podemos hablar de humildad y no aceptar que nadie nos corrija. Podemos enseñar que la Iglesia pertenece a Cristo y, sin embargo, comportarnos como si la congregación fuera nuestra. Podemos lavar simbólicamente los pies a las personas y al mismo tiempo controlar sus decisiones, silenciar sus preguntas o castigar sus discrepancias. Por eso, la cuestión no es solamente cómo se define un líder, sino cómo ejerce realmente su poder. No debemos preguntarnos únicamente: ¿este pastor dice que sirve? Debemos de preguntarnos qué sucede con las personas que están bajo su liderazgo. ¿Crecen? ¿Maduran? ¿Aprenden a discernir? ¿Pueden hablar con libertad? ¿Pueden discrepar o tienen miedo? ¿O se vuelven progresivamente más dependientes, más inseguras y más necesitadas de la aprobación del pastor, del líder, del consejero, de los ancianos que los dirigen? Los frutos del liderazgo dicen mucho más que sus discursos. El siguiente punto que vamos a tratar es el problema. El problema no es que exista la autoridad. Debemos evitar un error bastante frecuente. Hablar de abuso espiritual no significa afirmar que toda autoridad sea negativa, que toda jerarquía sea abusiva o que una iglesia deba funcionar sin dirección. Veréis, una comunidad necesita organización, ya sea la comunidad de vecinos o, como estamos tratando aquí, una iglesia. Alguien debe de coordinar, enseñar, administrar, acompañar y adoptar determinadas decisiones. Una iglesia en la que nadie asume responsabilidades puede convertirse en una comunidad desordenada, arbitraria e insegura. Jesús mismo ejerció autoridad, enseñó, corrigió, confrontó, tomó decisiones y marcó una dirección. Por tanto, el problema no es la existencia de autoridad. El problema aparece cuando la autoridad deja de ser una responsabilidad y comienza a convertirse en una propiedad. Una cosa es decir: se me ha confiado temporalmente una responsabilidad dentro de esta comunidad, y otra muy distinta es pensar: esta iglesia, esta gente, esta visión es mía
Y aquí se hace lo que yo digo. La primera afirmación reconoce que el liderazgo ha sido recibido y se debería después de un tiempo rendir cuentas. La segunda convierte la función ministerial en una forma de posesión. Ningún pastor es propietario de una iglesia. Ningún líder posee a las personas. Ningún miembro pertenece a un ministerio como si fuera parte del patrimonio de la persona que dirige ese ministerio. La iglesia pertenece a Cristo y quienes la dirigen son administradores temporales de una responsabilidad que no les pertenece. Parece una afirmación elemental, pero muchas prácticas eclesiales contradicen esta verdad. Hablamos de mi iglesia, mis líderes, mis discípulos, mi visión o incluso de mi ministerio. Estas expresiones pueden ser solamente formas habituales de hablar, pero también pueden revelar una comprensión patrimonial del liderazgo. La comunidad comienza a girar alrededor de la persona, de su historia, de su imagen y de sus decisiones. Entonces, cuando alguien abandona la congregación, el pastor no lo interpreta simplemente como una decisión libre, puede vivirlo como una traición personal. Cuando alguien discrepa, no considera que haya una diferencia de criterio, sino una deslealtad. Y cuando otro líder comienza a crecer, en lugar de alegrarse, lo percibe como una amenaza. Así que el liderazgo deja de formar personas y comienza a proteger territorios. Sin embargo, el Señor Jesús fue muy categórico con este tema y nos dejó una frase para grabarla en fuego. No será así entre vosotros. Las palabras de Jesús en Marcos 10 son especialmente incómodas. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así entre vosotros. Jesús no se limita a pedir a quienes gobiernan que sean un poco más amables. Está cuestionando la lógica del mismo poder. Los discípulos querían ocupar los primeros lugares. No buscaban necesariamente hacer daño, querían reconocimiento, influencia, proximidad y poder. Seguramente pensaban que desde una posición importante podían hacer mucho bien y hacerlo mucho mejor. Ese es uno de los grandes peligros del liderazgo religioso. Podemos justificar nuestra ambición diciendo que queremos utilizar el poder para servir a Dios. Podemos desear una plataforma mayor porque supuestamente así alcanzaremos a más personas. Podemos querer controlar todas las decisiones porque creemos que somos quienes mejor comprendemos la visión. Podemos impedir que otros cuestionen nuestras actuaciones porque pensamos que cualquier división perjudicará la obra de Dios. La ambición ministerial rara vez se presenta como ambición. Normalmente se presenta como compromiso, visión y sobre todo responsabilidad. Por eso necesitamos examinarnos con honestidad. Vamos a hacernos unas preguntas bien honestas. ¿Quiero que el proyecto avance o quiero ser yo quien lo dirija? Ponte en el supuesto de que eres el pastor de una iglesia. ¿Quieres que la iglesia avance o simplemente quieres dirigirla tú y ya? Segunda pregunta para cuestionarnos. ¿Me alegro cuando otras personas crecen, aunque ya no me necesiten tanto? ¿Me estoy alegrando por ellos? Aunque yo ya no sea el mentor, el pastor, el anciano, el líder que durante tanto tiempo ha estado al lado de ellos. Otra pregunta, ¿soy capaz de formar a alguien que un día pueda hacerlo mejor que yo? ¿Me siento capacitado para eso? ¿O voy a sentir celos, envidia, pasiones desordenadas? Otra pregunta, ¿puedo abandonar una función sin sentirme que he perdido mi identidad? Esto es un trauma para muchas personas. Dejaron de ser un cargo importante en las iglesias
y empezaron a sentir que habían perdido su identidad cristiana. Eso es un problema muy serio. Y la última pregunta, ¿mi seguridad depende de Cristo o del reconocimiento que recibo por ocupar una posición? Estas preguntas no son acusaciones, son preguntas necesarias para cualquiera que ejerza autoridad. Otra cuestión, otro punto de el temario que estamos abordando en este momento es el liderazgo puede convertirse en identidad. Uno de los problemas más profundos aparece cuando una persona deja de entender el pastorado como una función y comienza a vivirlo como una identidad fundamental. Ya no es una persona que desempeña una responsabilidad pastoral, es el pastor. Y todo su valor, reconocimiento y sentido de pertenencia, dependen de ese cargo. Cuando esto sucede, cualquier cuestionamiento de su actuación se vive como un ataque a su persona. Cualquier límite se interpreta como una humillación. Cualquier cambio de responsabilidad se percibe como una destrucción de su identidad. Entonces resulta muy difícil reconocer errores. No necesariamente porque el dirigente sea malvado, sino porque admitir una equivocación parece poner en peligro todo aquello sobre lo que ha construido su vida. Por eso, algunos líderes reaccionan con tanta intensidad ante una crítica. No escuchan solamente esta decisión puede haber sido equivocada, sino que escuchan tú no eres el verdadero pastor o tú no eres verdaderamente un pastor. Has perdido tu autoridad o incluso llegan a escuchar ya no eres necesario. Y desde ese miedo pueden comenzar a defenderse, desacreditar a quienes preguntan o espiritualizar el conflicto. La crítica pasa entonces a llamarse rebelión. La discrepancia se convierte en falta de sujeción. La petición de transparencia se interpreta como una ausencia de confianza y por último el dirigente ya no protege a la comunidad, sino que comienza a proteger su propia identidad. Otro punto importante del tema que estamos tratando hoy es el sacrificio no concede inmunidad, porque tú te hayas sacrificado durante un tiempo en una comunidad de fe, eso no va a concederte inmunidad. Hay dirigentes que han entregado sinceramente muchos años de su vida a su comunidad de fe, a una iglesia, a un departamento. Han trabajado sin horarios, han acompañado a familias, han visitado hospitales, han predicado agotados y han asumido cargas que nadie más quería asumir. Todo eso merece reconocimiento, pero el sacrificio realizado no concede inmunidad moral. Miren, un pastor puede haber servido durante 30 años y tomar una decisión injusta. Puede haber ayudado a centenares de personas, pero también puede haber dañado profundamente a una sola. Puede haber renunciado a muchas cosas y al mismo tiempo haber desarrollado una forma de bastante autoritaria de dirigir. El bien realizado no convierte en falso el daño causado. Esto es un asunto especialmente delicado porque cuando aparece una denuncia o una crítica, algunas iglesias, algunas comunidades responden recordando todo lo que el dirigente hizo bien. Y empiezan a decir, después de todo lo que se ha sacrificado por nosotros y ha hecho por nosotros, o comienzan a decir, nadie sabe lo que ha tenido que soportar, otra frase también muy común, ha dedicado toda su vida a esta iglesia, pero sin negar que todo eso sea verdad, todas estas cuestiones no responden a lo planteado. La pregunta no es si el dirigente ha realizado cosas buenas. La pregunta es si una determinada conducta fue correcta, justa, respetuosa con la dignidad de las personas o simplemente no lo fue. El servicio pasado no puede utilizarse como un crédito para justificar el abuso presente.
tampoco debemos aceptar la idea de que debido a sus sacrificios la comunidad tiene una deuda de pertenencia o de permanencia con el líder. El dirigente puede comenzar a pensar que merece obediencia, gratitud o protección porque ha entregado mucho. Pero el servicio cristiano no compra la conciencia de nadie. Otro punto importante del temario que estamos repasando hoy es cuando el pastor sustituye la conciencia. Acordaros de que estamos hablando del temario desde una visión crítica, profunda. No es un repaso o un resumen de la lección, sino algo mucho más profundo. Una de las fronteras más importantes del liderazgo cristiano es la conciencia personal. Uno de los pilares o los dos pilares del protestantismo son la libertad de credo y la libertad de conciencia. Y eso toda persona, todo creyente lo tiene que guardar bien seguro en su vida. El pastor puede enseñar, aconsejar, advertir e incluso acompañar. En algunas ocasiones tendrá que expresar con claridad qué considera una decisión equivocada y qué no. Pero acompañar no significa sustituir la responsabilidad moral de la otra persona. El buen acompañamiento ayuda a pensar, sin embargo, el control decide por la otra persona. También el buen acompañamiento ofrece criterios, sin embargo, el control exige obediencia. A mí me pone muy nervioso cuando en las iglesias empiezan a clamar todo el mundo obediencia, obediencia, obediencia. Una cosa es acompañar y otra es obedecer. Obedecer, obedeceré a Dios. Obedecer, obedeceré lo que la escritura está diciendo y la interpretación me está enseñando que tengo que corregir. Pero obediencia ciega a los líderes, a los responsables, a los pastores, jamás. El buen acompañamiento acepta que la persona pueda tomar una decisión diferente. Sin embargo, el control castiga la discrepancia. Este límite se cruza fácilmente porque muchas personas buscan respuestas claras. Algunas llegan al pastor en momentos de miedo, dolor o confusión y preguntan ¿qué debo hacer? Resulta tentador responder de forma absoluta. También puede resultar gratificante sentir que alguien necesita nuestra orientación. El miembro, la persona que está en la iglesia, evita la incertidumbre y el líder experimenta entonces reconocimiento. Así puede crearse una dependencia cómoda para ambas personas. La persona deja de tomar decisiones sin consultar al pastor, pregunta qué trabajo debe aceptar, con quién debe de relacionarse, dónde debe vivir o con quién debe de casarse. El dirigente se convierte progresivamente en intérprete de la voluntad de Dios para la vida ajena. Y esto está muy, pero que muy mal. Esto puede parecer espiritual, pero impide la madurez y se vuelve abuso espiritual. El objetivo del acompañamiento pastoral no debería de ser conseguir que una persona necesite consultar siempre al dirigente, al pastor, al líder, al responsable. Debería ayudarla a desarrollar discernimiento, responsabilidad y una relación madura con Dios. El éxito de un maestro se demuestra cuando el discípulo aprende. El éxito de un acompañante se demuestra cuando la persona puede caminar responsablemente. El éxito de un líder cristiano no consiste en hacerse imprescindible, sino en capacitar a otros. Un dirigente que necesita ser necesario termina produciendo personas dependientes. Y en las iglesias no necesitamos producir personas dependientes. De eso ya hay mucho en el mundo. Necesitamos producir personas capacitadas para caminar solas. Otro punto interesante del tema de hoy es el peligro de hablar en el nombre de Dios. La autoridad religiosa posee una fuerza que no tiene ninguna otra clase de autoridad. Un responsable empresarial puede decir, esta es la decisión de la empresa.
Un dirigente político puede afirmar esta es la ley, pero un líder espiritual puede decir esta es la voluntad de Dios. Cuando se utiliza esa expresión, la conversación prácticamente termina. ¿Cómo puede una persona creyente cuestionar algo que supuestamente procede de Dios? Por eso digo que cuando alguien dice esto lo ha dicho Dios o esta es la voluntad de Dios, aquí se termina la conversación porque no puedo cuestionar algo que supuestamente procede de Dios. ¿Cómo puede negarse alguien sin sentir que está desobedeciendo al Señor cuando alguien por encima de él le está diciendo esto es la voluntad de Dios? ¿Cómo puede marcharse de una comunidad si le dicen que abandonar esa iglesia equivale a abandonar el propósito divino de Dios o abandonar la cobertura de Dios? Por eso debemos de ser extremadamente prudentes cuando hablamos en nombre de Dios. Existe una diferencia enorme entre decir, después de orar y reflexionar, considero que esta puede ser una buena decisión, o afirmar, Dios me ha dicho que esto es lo que tú debes hacer. La primera formulación reconoce que estamos ofreciendo un discernimiento humano limitado y revisable. La segunda sitúa al interlocutor ante una orden divina. En muchas ocasiones, aquello que llamamos visión de Dios puede contener también nuestras preferencias, experiencias, temores o incluso intereses. Esto no significa que Dios no pueda orientar a una comunidad, significa que ningún líder posee una interpretación infalible de esa orientación. Quien verdaderamente teme a Dios debe ser muy prudente al utilizar el nombre de Dios para reforzar una decisión personal. La crítica revela la verdadera naturaleza del liderazgo. Es relativamente fácil parecer humilde mientras nadie nos contradice. La verdadera prueba llega cuando alguien pregunta, discrepa o señala nuestro error. ¿Cómo responde entonces el dirigente, el pastor, el líder? ¿Escucha antes de defenderse? ¿Pregunta si puede haber causado daño? ¿Reconoce que quizá no dispone de toda la información? ¿Permite que otras personas evalúen la situación? ¿O utiliza el púlpito, su autoridad o su influencia para construir una versión favorable de los hechos? Un líder puede realizar tareas humildes y, sin embargo, no tolerar ninguna corrección. Puede mostrarse accesible mientras las personas estén de acuerdo con él. Puede hablar constantemente de amor y unidad, pero excluir a quien plantea una pregunta incómoda. La humildad no se demuestra agachándose para lavar unos pies delante de una cámara. Se demuestra aceptando límites cuando preferíamos no tenerlos. Se demuestra reconociendo un error públicamente. También se demuestra permitiendo que una decisión sea revisada. Se demuestra sometiéndose a las mismas normas que se aplican a los demás. Se demuestra no utilizando información confidencial para desacreditar a alguien que nos cuestiona. La reacción ante la crítica es uno de los indicadores más fiables de la salud de un liderazgo. También hay otro punto interesante dentro del temario, que son las buenas intenciones no bastan. Muchos dirigentes que desarrollan prácticas autoritarias no comenzaron deseando abusar de nadie. Quizá comenzaron intentando proteger la iglesia, querían evitar divisiones, mantener la doctrina, defender la visión o responder rápidamente a los problemas. Pero las buenas intenciones no garantizan los buenos resultados. Una corrección puede tener una intención legítima y realizarse de forma humillante. Una decisión puede proteger a una iglesia y terminar silenciando a una persona dañada. Una estructura puede haberse creado para facilitar el funcionamiento y acabar concentrando todo el poder.
Por eso, el líder no debe evaluar solamente su intención, también debe examinar los efectos de sus palabras y decisiones. Decir yo no quería hacer daño puede ser importante, pero no elimina el daño. La responsabilidad comienza cuando somos capaces de escuchar que nuestras actuaciones han producido consecuencias que no habíamos previsto. Por último, el último punto para reflexionar en esta grabación es el liderazgo saludable necesita límites. A veces se piensa que pedir supervisión demuestra desconfianza hacia el pastor. En realidad, una comunidad que carece de controles no está honrando al dirigente, lo está exponiendo. Todos somos vulnerables al orgullo, al miedo, al cansancio, a los conflictos de intereses y a la necesidad de reconocimiento. La unción, el llamamiento o la experiencia no elimina nuestra fragilidad humana. Precisamente porque el ministerio es importante, ahí es donde necesitamos poner límites. El Consejo de la Iglesia, que solamente ratifica lo que el pastor ya decidió, no construye una verdadera reacción o rendición de cuentas. El consejo que simplemente afirma lo que ya vino el líder a decirnos no es un buen consejo. Un supervisor que depende económicamente o emocionalmente del dirigente difícilmente podrá corregirlo. Un protocolo que nadie puede utilizar sin subir represalias no protege a nadie. Las estructuras deben tener capacidad real para preguntar y revisar y cuando sea necesario limitar al dirigente. Esto no es una declaración de guerra contra el liderazgo. También protege al pastor frente a las decisiones impulsivas, acusaciones injustas y cargas que no deberían asumir solos. La rendición de cuentas no debilita la autoridad legítima, la hace más segura y creíble. Para terminar, ¿qué personas estamos formando? Al final, quizás, esta sea la pregunta más importante. ¿Qué clase de personas produce nuestro liderazgo? ¿Produce personas capaces de pensar, discernir y asumir responsabilidades por ellos solos? ¿O quizá produce personas que tienen miedo de equivocarse sin la aprobación del pastor? ¿O produce creyentes que pueden relacionarse con Dios y con toda la comunidad? ¿O seguidores vinculados emocionalmente a una sola figura? ¿Estamos produciendo personas que pueden marcharse de una responsabilidad sin ser castigados? ¿O miembros que sienten que decir no significa decepcionar a Dios? Un liderazgo cristiano saludable no teme la madurez de los demás, no se siente amenazado cuando alguien aprende, crece o se desarrolla para tener criterio propio. El buen líder no construye una comunidad alrededor de sí mismo, ayuda a construir una comunidad en la que Cristo ocupa el centro y en la que todos pueden aportar, servir, preguntar y madurar. El dirigente abusivo necesita seguidores. El líder cristiano forma discípulos. Termino. La cuestión fundamental no es si tenemos autoridad, sino qué hacemos con ella. Podemos utilizarla para proteger nuestra posición o para proteger a las personas. Podemos emplearla para conseguir obediencia o para favorecer la madurez. Podemos hablar en nombre de Dios para cerrar una conversación o reconocer humildemente que nuestro discernimiento es limitado. Podemos formar una comunidad dependiente de nuestra figura o una comunidad capaz de continuar incluso cuando nosotros ya no estemos. Jesús no dijo que entre sus discípulos no existirían responsabilidades, dirección o autoridad. Dijo algo mucho más exigente. No será así entre vosotros. No será como en los sistemas donde quien está arriba utiliza a quien está debajo. No será como en los lugares donde el cargo concede privilegios e inmunidad. No será como las estructuras donde la crítica se castiga y la obediencia se impone. Entre vosotros
quien quiera ser grande deberá servir. Pero servir no significa trabajar mucho, mostrarse cercano o realizar gestos humildes. Significa utilizar el poder para cuidar, proteger y capacitar. Significa aceptar límites. Significa respetar la conciencia. Significa alejarse cuando las personas maduran y ya no dependen de nosotros. Por eso, después de estudiar este capítulo, no debemos preguntarnos solamente qué clase de líderes hemos conocido. También deberíamos de preguntarnos, ¿qué hago yo con la influencia que poseo? ¿Cómo reacciono cuando alguien me contradice? ¿Estoy formando personas maduras o personas dependientes? ¿Utilizo mi autoridad para servir a los demás o necesito que los demás sostengan mi autoridad? Porque el liderazgo cristiano no se reconoce principalmente por el título que llevamos, por la plataforma que ocupamos, ni por la cantidad de personas que nos siguen. Se reconoce por la clase de vida que hacemos posible en los demás. Y quizá la prueba más clara de que hemos servido bien sea que cuando llegue el momento de apartarnos, la comunidad pueda continuar comunicando, hablando, caminando sin nosotros, porque nunca la construimos alrededor de nuestra persona, sino alrededor de Jesucristo.